Muy buenas tardes chicos, acá arrancando un nuevo video para explicar la clase número 15, clase en la que vamos a abordar el tema de funciones logarítmicas. ¿Sí? Ya trabajamos la definición de logaritmo, pudimos calcular logaritmos, trabajamos ecuaciones logarítmicas y lo que vemos ahora son las funciones logarítmicas. Antes de arrancar con el tema de lleno, recordamos la definición de logaritmo. El logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a elevado a la c es igual a b. ¿Sí? Teníamos esta definición con ciertas restricciones. Teníamos que la base de nuestro logaritmo tenía que ser positiva, es decir, mayor a 0 y distinto de 1. Distinto de 1, no puse distinto de 0 acá, ahí estamos. Y además, el argumento de nuestro logaritmo debía ser positivo, es decir, mayor a 0. Lo copio ahí, lo dejamos ahí para recordar. Y ahora sí vamos a introducirnos a las funciones logarítmicas. Vamos a arrancar con una función sencilla, ¿sí? Una función básica, para ver y analizar el comportamiento de esta función. Tenemos f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Como en toda función, lo que debemos analizar antes de empezar de lleno con la gráfica es el dominio y el rango o imagen, ¿no?, de la función. ¿Qué era el dominio de la función? El dominio de la función eran todos los valores que podía tomar la variable independiente x. ¿Sí? Si hacemos un pequeño repaso de las funciones anteriores, por ejemplo, una función lineal, f de x igual 2x más 1, esa es una función lineal. No hay ninguna restricción, x puede valer un número negativo, puede ser una fracción, puede ser un decimal, puede ser 0, puede ser un número positivo. Entonces acá decíamos que el dominio de una función lineal son todos los números reales, todos los valores reales. Lo mismo si tendría una función polinómica o una función cuadrática, que también es un caso particular de la polinómica, ¿no? Una cuadrática, el dominio de la función también eran todos los valores reales, ¿sí? No había ninguna restricción. X podía ser negativa, X podía ser una fracción, podía ser 0, podía ser positivo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la función racional o homográfica 1 sobre X? Ahí ya cambiaba el asunto, porque al estar en el denominador la variable X, el denominador no podía ser 0, porque la división por 0 es indeterminada, ¿no? Por lo tanto, acá el dominio de la función iban a ser todos los reales menos, en este caso, el 0. X no puede tomar el valor 0. Entonces, ¿qué iba a pasar en la gráfica de esta función? Teníamos dos curvas, ¿sí?, conocíamos como hipérbolas, y teníamos que no tenía ordenada al origen esta función en particular. Es decir, no cortaba al eje Y, tampoco al eje X. ¿Sí? Bien, esto en un pequeño resumen para recordar un poco cómo analizamos el dominio de una función. Tengo que ver si existe alguna restricción para X, ¿sí?, para la variable independiente X. Entonces me pregunto, en esta función logarítmica, ¿X puede tomar cualquier valor? Por eso recordamos la definición. X acá es el argumento del logaritmo, cuya base es 2. ¿Y qué habíamos dicho en la definición? Que el argumento del logaritmo, en este caso b, tiene que ser mayor a 0. Tiene que ser positivo. Entonces acá ya puedo decir que el dominio de esta función logarítmica, puedo poner los reales positivos, ¿sí?, o puedo poner los valores de x mayores a 0. ¿Sí? Es decir, x no puede valer 0,
X no puede valer menos 2, no puede valer menos 1, ¿sí? Si yo quisiera graficar esta función, lo primero que haríamos es una tablita de valores, ¿no? Y a X le daría valores que estén dentro del dominio. Es decir, acá no puedo poner ni 0 y tampoco puedo poner números negativos. Por ejemplo, si X vale 2, ¿cuánto vale la función? Y el logaritmo en base 2 de 2 es 1, ¿sí? Definición, propiedades de los logaritmos. Si la base era igual al argumento, el logaritmo vale 1, ¿sí? Porque 2 elevado a la 1 es 2. Bien, entonces vamos a empezar a hacer la gráfica acá, aproximada. Acá tengo x1, x2, 3, 4, 5. Bien. ¿X puede valer 1? Sí, 1 está dentro del dominio. ¿Sí? Es mayor que 0. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo en base 2 de 1? Propiedad de los logaritmos. Si el argumento era la unidad, la función en este caso va a valer 0. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 0 me da 1. ¿Sí? Voy a ubicar estos dos puntos. Cuando x vale 2, la función vale 1. Vamos a marcarlo con color. Ahí está. Cuando x vale 1, la función vale 0. ¿Sí? ¿Qué otro valor le puedo dar a x? ¿X puede valer un medio? Sí, un medio es mayor que 0, está dentro del dominio. ¿Y cuánto vale el logaritmo en base 2 de un medio? ¿A qué potencia tengo que elevar el 2 para que me dé un medio? Y el resultado es menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando x vale un medio, o sea la mitad de 1, acá, la función vale menos 1. Tengo este punto de acá. Y así podría seguir, ¿no? Podría poner, por ejemplo, 4. Ahí ya no se ve. Vamos a copiarlo al costadito. En otra tablita. ¿Sí? Si x vale 4, ¿a qué potencia tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Y lo tengo que elevar al cuadrado. Porque 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Definición de logaritmo. Entonces, cuando x vale 4, la función vale 2. Y ahí ya tengo la curva. Pregunto, ¿esta curva va a cortar al eje Y y va a pasar para acá? Y en este caso tendríamos que contestar que no. ¿Por qué? ¿Cuál es el dominio? Los valores de x mayores a 0. O sea que no tengo un valor de y igual a 0. O sea que la curva va a ser esto. ¿Sí? En x igual a 0 lo que tengo es una asíntota vertical. ¿Sí? Por eso, en la teoría que les envié, si ustedes ven, al principio de todo dice la función logarítmica se caracteriza por tener asíntota vertical. ¿Sí? Y ser una función continua. Después dice, si no tiene desplazamientos, que ahora vamos a ver el tema de los desplazamientos, y el valor de c, también vamos a ver la expresión canónica o la forma canónica de una función logarítmica. Toda función logarítmica tiene una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Sí? Por esto
que analizamos acá del dominio. Los valores de x tienen que ser mayor a 0. Bien, ¿qué pasaría con esta función si yo acá al argumento le agrego un más 2? Ahora les pregunto, ¿el dominio sigue siendo x mayor a 0? ¿X no podría valer 0 o no podría valer menos 1? ¿Qué pasaría si x vale menos 1? Menos 1 más 2 es 1. ¿Y puedo calcular el logaritmo en base 2 de 1? Lo hicimos acá, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cambia el dominio. Vamos a borrar toda esta tablita. Porque ahora cambiamos la función. Vamos a olvidarnos un poco del rango. Después vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿ahora qué pasa acá? Yo lo que tengo que lograr es que el argumento no sea 0. Entonces, yo tengo que decir que x más 2 en este caso tiene que ser distinto de 0. ¿Cuánto tiene que valer x para que x más 2 valga 0? Y si despejo 0 menos 2, x tiene que ser distinto de menos 2. Porque ahí sí, si x vale menos 2, menos 2 más 2 es 0, entonces ahí tengo que el argumento del logaritmo es 0, y eso no puede suceder, tiene que ser positivo. En cambio, si x vale menos 1, no es que el argumento es negativo, estoy diciendo que x vale menos 1. Menos 1 más 2 es 1 positivo. ¿Estamos? Así que acá el dominio cambia ahora. Yo ahí agregué un más 2. Entonces ahora el dominio me está diciendo que x tiene que ser mayor a menos 2. ¿Sí? Bien, x mayor a menos 2. Entonces ahora en mi tablita de valores puedo agregar el 0. Si x vale 0, ¿qué me queda? 0 más 2, 2. ¿Y cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2? 1. Puedo poner que x vale menos 1. Porque acá no estoy hablando de la base del logaritmo, del argumento del logaritmo, perdón. Estoy hablando del valor de x. Si x vale menos 1, menos 1 más 2 es 1 positivo, entonces ahí sí, el argumento es positivo y distinto de 0. Logaritmo en base 2 de 1, porque acá me va a quedar 1, eso es 0. Obviamente acá menos 2, ahí ya no puedo. Porque ¿qué va a pasar? Menos 2 más 2 es 0. Voy a tener que la base no es positiva, sino que es 0. ¿Sí? Por eso es importante analizar el dominio. Bueno, después lo mismo que los anteriores. Acá x podría valer 1, o haber 2, mejor. Entonces 2 más 2 me queda 4. El logaritmo en base 2 de 4 es 2. Vamos a ver qué pasa con la gráfica ahora. Voy a dejar eso en verde, en rojo digo, y vamos a hacer la próxima gráfica en verde. 0 de x, 1 de y. 0, 1, acá. Ahora sí tengo una ordenada al origen, ¿sí? Ahora veo que hay un punto sobre el eje y. En la función anterior, en la roja, no había ordenada al origen porque teníamos la asíntota vertical en x igual a 0. Menos 1 de x, 0 de y. Menos 1, 0, eso es lo que conocemos como raíz. Está sobre el eje x. Es esto mismo que teníamos acá. ¿Sí? Bien, 2 de x, 2 de y. Este punto de acá. ¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Podía ser menos 2 x? Y no, porque menos 2 más 2 es 0. Entonces, ¿qué pasa? Decimos que las raíces del argumento, ¿sí? Acá la raíz de este argumento de x más 2, lo habíamos hecho antes. ¿Cómo calculo las raíces de un polinomio? Igualando a 0.
¿sí? Entonces, la raíz de este argumento dijimos que era menos 2. Por eso ahí podemos determinar el dominio. Esa raíz es la asíntota vertical. Entonces ahora no tengo la asíntota en 0, sino que tengo la asíntota en menos 2. Por lo tanto, lo mismo que dijimos acá. Esta gráfica no va a tener un valor menor a menos 2. Ni siquiera va a tener un valor igual a menos 2, ¿sí? Menos 2 más 2 es 0. Si quisiera poner menos 3, ¿qué pasa? Menos 3 más 2 es menos 1, es negativo, tampoco se puede. Por eso de este lado, ¿sí? Del lado izquierdo, todo lo menor a menos 2, o todo lo menor e igual a menos 2, no va a tener función, no pertenece al dominio, ¿sí? Dominio x mayor a menos 2. Por eso que desde menos 2, todo lo que es mayor, vemos que tenemos función. ¿Sí? Bien. Voy a copiar para que se vaya entendiendo todas esas formulitas que aparecen en la teoría de la clase 15. Voy a borrar todo esto. La fórmula o la expresión canónica, ¿sí? De una función logarítmica. La forma canónica me dice f de x es igual a por el logaritmo en base b de c por x más h más k. ¿Sí? Lo que está entre paréntesis es el argumento del logaritmo. ¿Sí? Bien. Y acá vamos con la primera fórmula que aparece. Me dice que, donde dice en la teoría representar gráfica sin emplear tabla de valores. ¿Sí? Dice representar la asíntota vertical mediante la siguiente fórmula. Y la fórmula que me da es x igual menos h sobre c. ¿Por qué es esa fórmula? ¿Qué habíamos dicho recién? Que si yo quiero, tengo esta función, f de x igual al logaritmo en base 2 de 5x más 10. ¿Sí? Si yo tengo que analizar el dominio, dijimos que tengo que buscar las raíces del argumento, es decir, las raíces, en este caso, de 5x más 10. ¿Cómo busco las raíces de un polinomio? Igualando a 0. En este caso, como este es un polinomio lineal, ¿sí? Tiene la forma de una ecuación lineal, simplemente lo resuelvo despejando x. El 10 pasa restando y el 5 pasa dividiendo. Menos 10 dividido 5, eso es menos 2. ¿Sí? Ahí ya casi que no se ve, pero bueno. Acá puse x igual menos 2. Eso porque tenemos un ejemplo concreto acá. Pero si yo desde la forma canónica, fíjense que acá tenemos de la forma canónica a valdría 1 y k valdría 0, ¿no? No tengo ningún número. Entonces voy a dejar a, en lugar de 2 voy a poner b, en lugar de c, acá 5 sería el valor de c. Y en lugar de h, o mejor dicho, en lugar de 10, acá iría h. ¿Sí? Es decir, acá c era igual a 5 y h era igual a 10. ¿Sí? Lo dejo así. Para que puedan comparar. Comparando la forma canónica, en este caso c vale 5 y h vale 10. ¿Qué hice acá cuando busqué las raíces? Miren.
dijimos, C vale 5, ¿no? Si yo despejé, ¿qué puse? Menos 10 y x igual a menos 10 dividido 5. Si 10 era h, ¿qué tengo acá? Menos 10, es decir, el opuesto de h. Y si c vale 5, ¿qué tengo acá? C. Es decir, que la asíntota vertical se dio en x igual a menos h sobre c. ¿Sí? Por eso es importante identificar los parámetros de la función logarítmica. Y acá, como vemos, el parámetro c es el coeficiente principal del argumento del logaritmo. ¿Sí? Cuando hablo del argumento es lo que está entre paréntesis. Y h es el término independiente del argumento del logaritmo. ¿Sí? Bien. Entonces, siempre que necesiten, ¿sí?, conocer la asíntota vertical, porque toda función logarítmica, habíamos dicho, tiene asíntotas verticales, ¿sí? Lo que voy a hacer es buscar la raíz del argumento. Y siempre que busque la raíz del argumento, voy a despejar esta expresión de acá, entonces h va a pasar restando y c va a pasar dividiendo. Por eso me queda h sobre c. ¿Estamos? Bien. Después nos dice ahí también que si el valor de c es mayor a 0, si c es positivo, la gráfica se ubica a la derecha de la asíntota vertical, y si c es negativo, se ubicará a la izquierda. ¿Sí? También nos dice que si a, ¿sí?, el coeficiente, vamos a decir el número que multiplica al logaritmo, no al argumento, al logaritmo, es positivo, la función es creciente; si es negativo, es decreciente. ¿Sí? Bien, después habla de desplazamientos. El desplazamiento del eje X se da con la fórmula y igual a k. Esto es fácil de entender de la siguiente manera. Miren, si yo a este punto, que está en y igual a 2, ¿sí? O vamos con la gráfica roja, para que quede más claro. La gráfica roja era el logaritmo f de x igual logaritmo en base 2 de x. Esa es la gráfica roja, ¿sí? Si a esta función, voy a copiarla mejor, f de x igual logaritmo en base 2 de x. Esta es la gráfica roja, ¿sí? Teníamos la asíntota vertical en 0, así que esta la borramos. Perdonen que no utilice GeoGebra, pero es para mayor rapidez, ¿sí? Después vamos a empezar a utilizar GeoGebra. Si a esta función, ¿sí?, en donde dijimos, si x vale 1, la función vale 0. Si x vale 2, la función vale 1. Si x vale 4, la función vale 2. Si a esto yo le sumo un número cualquiera, por ejemplo 2, y ojo acá que no es lo mismo esto que tengo acá a esto que tengo acá. Si yo lo marco entre paréntesis, 2 sería h, porque pertenece al argumento del logaritmo. Pero ahí, al no estar entre paréntesis, el argumento del logaritmo es x. El 2 no pertenece al argumento del logaritmo, pertenece a la función, ¿sí? Es como si pudiéramos separar en términos. Si está el paréntesis, ¿qué pasa? Tengo un único término. ¿Estamos? Aclaro eso, que es importante también, porque después confunden el parámetro h con el parámetro k, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Miren, dijimos, ¿no? Si x vale 1, el logaritmo en base 2 de 1 daba 0. Entonces teníamos ese punto. Pero si yo a eso ahora le sumo 2,
¿Qué voy a tener? Que la función en 1, ¿a qué es igual? 0 más 2, 2. Entonces, este punto no queda acá. Queda 1, 2, acá arriba. ¿Sí? Lo mismo con todos los puntos de esa gráfica. ¿Cuál es el otro punto que analizamos? En x igual a 2. Dijimos, logaritmo en base 2 de 2 es 1. Esto daba 1. Pero si a ese punto, a esa función, ahora yo le estoy sumando 2, 1 más 2 me dice que la función en 2 vale 3. Así que ahora este punto no va a estar acá, en 1, sino que va a estar en 2, 3, acá. Queda medio torcido, pero se va entendiendo, ¿no? Y así con todos los puntos que analizamos. En 4, ¿qué dijimos? Que la función en 4, el logaritmo en base 2 de 4 era 2. Lo tenemos acá. Pero ahora yo a esa función estoy sumando 2. Así que f en 4 va a ser igual a 4. No voy a estar acá en 2, sino que voy a estar en 4. Entonces, ¿qué pasó con la función? La asíntota sigue siendo 0, ¿no? Pero la función se desplazó, este punto se fue 2 unidades para arriba. Este punto se fue 2 unidades para arriba. De 1 creció a 3. Este de 0 creció a 2. Este de 2 creció a 4. ¿Sí? Se desplazaron 2 unidades hacia arriba porque K es positivo. Eso es lo que dice el punto B. Representar los desplazamientos del eje de abscisa, ¿sí? Y igual a acá. Y acá habla de el desplazamiento del eje. Y eso es bueno también tenerlo en cuenta, por lo que después se viene, ¿sí? Es decir, además de desplazar la función, desplazo el eje de abscisas, el eje X. Entonces ahora mi eje X no sería acá, si K vale 2, el eje X no estaría en 0, sino que puedo trazar para ayudarme un eje, yo lo llamo el eje fantasma. ¿Sí? Este es el nuevo eje X. Entonces, si yo tenía la raíz en X igual a 1, pero ahora el eje X está acá arriba. Así que tengo que marcar el 1 acá. Si este punto estaba una unidad por encima del eje X, entonces ahora, si el eje X está acá, una unidad por arriba. Este punto estaba 2 unidades por arriba del eje X. Si el eje X lo moví 2 unidades, pasa lo mismo, ¿sí? Es lo que habíamos graficado hace un ratito. ¿Está? De eso trata el segundo ítem, ¿sí? El ítem B, que dice representar los desplazamientos con la fórmula y igual a K. Si K es positivo, muevo el eje X y toda la función hacia arriba, la cantidad de unidades que me diga K, y si K es negativo, hacia abajo. ¿Sí? Bien. Y después, las otras dos fórmulas. Vamos a borrar todo esto. Para no usar la tablita de valores, ¿sí? Para no usar la tabla de valores, tenemos que recordar dos propiedades fundamentales de los logaritmos. Una era el logaritmo en base a de 1, ¿sí? Eso era igual a 0, porque a elevado a la 0 me da 1. Y el otro, el logaritmo en base a de a. ¿Sí? Cuando la base y el argumento son iguales, el resultado del logaritmo es 1, porque a elevado a la 1 es a. Esos dos
Esas dos propiedades son las que tenemos que tener en cuenta para comprender las fórmulas del ítem C y el ítem D, que aclaro, ¿sí? Yo les envié el archivo, ahí tienen que arreglar un signo, porque les aparece en la fórmula al final C por X menos H, ¿sí? En lugar de menos H tiene que ir más H. ¿Estamos? Ahí hubo un error de signo, así que lo arreglan. Entonces, un punto me dice, a ver, para leerlo bien, el punto C, dice a partir de la intersección de la asíntota vertical y la ubicación del nuevo eje de abscisas, vamos a suponer, voy a dibujarlo acá rapidito, la función es, voy a copiar acá, f de x igual al logaritmo en base 2 de x más 2, como habíamos dicho antes, ¿sí? Es más, vamos a hacerlo así, x más 2 menos 1, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál va a ser la asíntota vertical? ¿Qué valor no puede tomar x? Y x no puede ser menos 2. Lo habíamos hecho hace un ratito, ¿sí? Es decir, el dominio de esta función son todos los reales mayores a menos 2. ¿Sí? Vuelvo a repetir, busco la raíz del argumento. X más 2 igual a 0. X igual a 0 menos 2 en menos 2. Por eso X no puede valer menos 2 porque se vuelve 0 el argumento. ¿Sí? Tiene que ser mayor a menos 2. Entonces ahí ya puedo trazar la asíntota vertical en menos 2. Y la función va a estar a la derecha porque son los valores de X mayores a menos 2. ¿Sí? Tengo que K vale menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar con el eje X? El eje X se va a desplazar una unidad hacia abajo. Si acá tengo el menos 1, acá voy a tener mi eje fantasma, como siempre les digo. Para que quede más claro, cuando uno analiza la asíntota vertical, es como pensar en que se desplaza el eje Y. Y el desplazamiento de abscisas es justamente el desplazamiento del eje X, que me lo indica el valor de K. ¿Sí? Bien. Entonces me dice, desde la intersección, a partir de la intersección de la asíntota vertical con el nuevo eje de abscisas, ahí está el punto que marqué, corro a la derecha 1 sobre C. Y ahora vamos a ver por qué. Acá C vale 1, entonces 1 sobre C sería 1 sobre 1, 1 a la derecha. Acá tendría en menos 1, pero sobre el eje de abscisa, este nuevo eje punteado, el primer valor. ¿Sí? ¿Y por qué? Por eso prefiero por ahí la otra fórmula, la que dice Cx más h igual a 1. ¿Qué estoy diciendo con esta fórmula? Estoy diciendo Cx más h es el argumento del logaritmo. ¿Sí? Estoy diciendo que el argumento del logaritmo vale 1. ¿Está? Entonces yo quiero saber cuál es el valor de x que hace que el argumento de mi logaritmo sea 1. ¿Por qué? Porque cuando el argumento vale 1, lo que tengo es la raíz. ¿Sí? Porque el logaritmo va a valer 0. ¿Sí? Por eso está sobre el eje x. Recuerden que todos los puntos que están sobre el eje x son las raíces de una función. Y las raíces de una función son los valores de x que hacen justamente que la función valga 0. Y para que esta función, para que la función logarítmica valga 0,
¿sí? Todo este argumento de acá tiene que valer 1. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué hacemos? Despejamos h. En este caso yo tendría x más 2 igual a 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? X igual a 1 menos 2. Y esto es x igual a menos 1. ¿Qué es lo que tengo acá? En x igual a menos 1. ¿Sí? Lo marco sobre, recuerden que el eje x ahora es el que está abajo, ¿no? Porque hubo un desplazamiento del eje de abscisas. Bien. Y el otro punto me dice, a partir de la intersección de la asíntota vertical y el nuevo eje de abscisas, corro a la derecha b sobre c unidades y subo el valor de a si es positivo o bajo el valor de a si es negativo. O aplico la fórmula x por c más h igual a b. ¿Sí? Acá lo que cambia ahora es esto, ¿no? En lugar de igualar a 1 estoy igualando a b. ¿Pero por qué a b? Vamos a cambiar acá en lugar de a, ponemos b. Porque ahora yo quiero buscar que el argumento, o el valor de x, que hace que el argumento sea igual a la base, para tener esta propiedad, para saber que vale 1. Entonces acá, en este ejemplo, yo tendría que x más 2 tiene que ser igual a la base. En este caso, la base es 2. Si despejo, ¿qué me va a quedar? 2 menos 2, x igual a 0. Y ahí tendría los dos puntos que necesito para trazar la gráfica sin necesidad, ¿sí?, de la tablita de valores. Lo mismo hubiese pasado si utilizo lo otro que me dice. Fíjese, desde el punto de intersección, ¿sí?, corro a la derecha b sobre c unidades. Bueno, ¿cuánto vale b y cuánto vale c en este ejemplo? B vale 2, C vale 1. Entonces me tendría que correr B sobre C sería igual a 2 sobre 1. 2 unidades a la derecha. 1, 2. Estaría acá. Y después, ¿qué más dice? Y a partir de ahí, subir si A es positivo o bajar si A es negativo. En este caso, ¿A cuánto vale? A vale 1, ¿no? Porque adelante del logaritmo no hay ningún número multiplicando. Por lo tanto, como A es 1 positivo, tengo que subir 1. Entonces desde acá, si subo 1, estoy en x igual a 0. ¿Sí? Que era lo otro que habíamos obtenido. Bien. Vamos a seguir igualmente haciendo más ejemplos, pero cada uno de ustedes después va a buscar la manera de hacer la gráfica. ¿Estamos? Esto es para la asíntota vertical. Esto es para el desplazamiento del eje X. Después, para los puntos, bueno, una fórmula es 1 sobre C para un punto, para el punto 1, y para el otro punto, para el punto 2, la fórmula es, que habíamos dicho, B sobre C a la derecha, ¿sí? Y después, para arriba si A es positivo, o para abajo si A es negativo, ¿sí?
Eso es lo que dice la teoría. Y ahí tienen un ejemplo más, ¿sí? Para que comparen. Les da el ejemplo de la función 2 por el logaritmo en base 5 de 2x menos 1 más 4. ¿Sí? Tienen para comparar y constatar. Después vuelvo a dar, es el mismo ejemplo, pero con c negativo. Cuando c es negativo, se hace exactamente lo mismo. Lo que cambia es los puntos acá, ¿sí? Que en lugar de ir a la derecha, o desplazarme hacia la derecha, me desplazo hacia la izquierda, por lo que dice al final de la teoría, ¿sí? Si c es positivo o mayor a 0, la gráfica se desplaza hacia el más infinito, es decir, crece, lo tienen ahí en la gráfica, y si c es negativo, se desplaza hacia el menos infinito, ¿sí? Es decir, decrece. ¿Estamos? Así que si c es negativo, lo único que cambia de toda esta teoría es que en lugar de ir a la derecha, acá, recuerden que esto siempre es desde el punto, o desde la intersección de la asíntota vertical y el eje de abscisas, y el eje X. Si el eje X no se desplaza, no hay problema, y si el eje X se desplaza o aparece el valor de K, recordar ahí y tener en cuenta ese desplazamiento, ¿sí? Siempre desde ese punto de intersección. Si C es positivo, siempre es hacia la derecha, y si C es negativo, cambia en qué me desplazo hacia la izquierda, 1 sobre C unidades, o B sobre C, y después, si A es positivo hacia arriba, o si A es negativo hacia abajo. ¿Sí? Tienen otro ejemplo ahí también. Vamos a hacer un par de ejemplos más para que quede, para tratar de cerrar y que quede bien claro. ¿Sí? Lo de las formulitas, de los puntos, es más que nada para que recuerden que se desprende todo ese desplazamiento de estas dos propiedades, ¿sí? Pero ahora vamos a ir más a lo concreto, que es lo que les va a servir a ustedes, para graficar funciones logarítmicas, ¿sí? Vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos al ejemplo 1. Tenemos f de x igual 2 por el logaritmo en base 2 de menos x más 4 menos 2. ¿Sí? Al igual que en las funciones cuadráticas, recomiendo a un costadito anotarse el valor de cada uno de los parámetros, ¿sí? Para no confundirme cuando aplico las fórmulas. ¿Cuánto vale a? Recuerden que a es el número que multiplica al logaritmo, no al argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces acá al logaritmo lo multiplica un 2. Entonces a vale 2. ¿Sí? Espera, me quiero... Sí, está bien. B es la base del logaritmo. Acá la base del logaritmo también es 2. C es el coeficiente principal del argumento del logaritmo. El argumento del logaritmo acá tiene como coeficiente principal el menos 1. ¿Sí? H es el término independiente del argumento del logaritmo. El argumento del logaritmo, lo que está encerrado entre paréntesis, el término independiente vale 4. Y K es el término independiente de la función, ¿sí? El término que no tiene logaritmo, por decirlo de esa manera, que en este caso vale menos 2. Vamos con la gráfica, ¿sí? Analizando todo lo que acabamos de analizar. Voy a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Bien.
Bien, si se fijan, tenemos que analizar, lo primero, el valor de C. ¿Sí? Yo tengo acá que C es negativo. Entonces, si se fijan, me dice que si C es negativo, la gráfica va a estar a la izquierda de la asíntota vertical. ¿Y qué más tengo que analizar? Si C es negativo y A es positivo, la fórmula es, o la función, es decreciente. ¿Sí? ¿Cómo saber eso de decreciente o decreciente? Siempre van a tener que comparar A y C, ¿no? Acá tengo un menos y acá tengo un más. Uno negativo y otro positivo. Entonces, menos por más es menos. Significa que la fórmula es, o la función es, decreciente, ¿sí? Y con C, siempre recordar que si C es negativo, la gráfica va a estar a la izquierda de la asíntota vertical. Si C es positivo, va a estar a la derecha. ¿Sí? Entonces podemos decir acá que esta función va a ser decreciente. Lo primero que voy a buscar es la asíntota vertical. ¿Cómo buscábamos la asíntota vertical? Teníamos que agarrar el argumento, que en este caso es menos x más 4, y buscar su raíz. En este caso, para buscar la raíz del argumento, siempre igualamos a 0. Si despejo, me va a quedar menos x igual a menos 4, x igual a 4. ¿Sí? Bien. Entonces, la asíntota vertical se va a encontrar en x igual a 4, ¿sí? O, usando la fórmula, recuerdan, ¿no? Menos h, justamente, sobre c. Entonces, si h vale 4, menos h es menos 4. ¿Sí? Sobre c. C es menos 1, entonces me queda menos 4 dividido menos 1. Menos por menos es más. 4 dividido 1, 4. Cualquiera de las dos maneras es correcta, ¿sí? Entonces acá, en 1, 2, 3, 4, trazamos nuestra asíntota vertical. Si les pregunto ahora, ¿cuál sería el dominio de esta función? Ojo con poner que el dominio es los valores de x mayores a 4. Porque, ¿qué dijimos? Si c es negativa, la gráfica va a estar a la izquierda. Y a la izquierda del 4, ¿qué se encuentran? Los valores menores a 4. ¿Sí? Y eso es fácil de verificar acá. Porque si yo pongo que el dominio son los mayores a 4, por ejemplo 5, ¿qué me va a quedar? Si x vale 5, me va a quedar menos 5. Y menos 5 más 4 es menos 1. Me queda el argumento del logaritmo negativo y eso no es posible. ¿Sí? Así que tener cuidado. Por eso elegí un ejemplo en donde tengamos a c negativo, ¿sí? Para ver la otra posibilidad. Bien, ya sabemos que es creciente, que la asíntota vertical está en x igual a 4, que el dominio de la función son todos los valores de x menores a 4, porque c es negativo. Y yo tengo acá que k vale menos 2. Entonces, ¿qué puedo decir de eso? Desplazamiento del eje x en y igual a k, es decir, y igual a menos 2. Vamos a hacer ese desplazamiento. Acá tengo menos 1, menos 2. Bien. Es lo primero que hay que analizar. Una vez que tienen este punto, que es el que me interesa a mí, la intersección de la asíntota vertical con el eje de abscisas, ¿sí? Esas dos líneas punteadas,
Recién ahí trabajamos con los dos puntos que me faltan conocer para hacer la gráfica, ¿sí? El primer punto que dijimos, el punto 1, teníamos que utilizar la fórmula sencilla, ¿no? 1 sobre c. Y como c es negativo, me iba a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? ¿Cuánto vale c? Menos 1. Entonces, 1 sobre menos 1, eso me da menos 1. ¿Sí? No me interesa acá por ahí el signo, porque yo ya sé, justamente este signo menos, me está diciendo que tengo que desplazarme hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Cuántas unidades? Una. Acá, en 3, ¿sí? Justamente porque arranco en x igual a 4, me desplazo una unidad a la izquierda, termino en 3. ¿Sí? Bien. Vamos con el otro punto. Ya lo voy a copiar a ver si puedo, así no borro nada y queda todo completito, ¿sí? Punto 2. Que teníamos que desplazar desde el cruce. No se estaba viendo nada. A ver, perdón. Vamos a bajar un poquito. Ahí está. Ahora sí, ¿sí? Repito, teníamos la asíntota vertical en x igual a 4. El desplazamiento de 2 unidades para abajo del eje x, del eje de abscisas. Tengo este punto de intersección, que eso no pertenece a la función, ¿sí? Pero lo tengo que tener en cuenta para ubicar los siguientes puntos. El primer punto, 1 sobre c. 1 sobre c me queda 1 sobre menos 1. Eso es menos 1. Me está diciendo que me tengo que desplazar una unidad. Y el signo menos me indica que a la izquierda, ¿no? Menos 1. Acá tengo el primer punto de la función. ¿Estamos? Salí desde 4. Quedo en 3. Y el punto 2, que es donde habíamos quedado, la fórmula era b sobre c. En este caso, ¿cuánto vale b? 2. ¿Cuánto vale c? Menos 1. ¿Sí? 2 menos 1, eso es menos 2, es decir, 2 unidades a la izquierda. Si arranco en 4, termino en 2. Y después, estaría acá, ¿no? Y después el valor de A. ¿Cuánto vale A? A vale 2. Y como es positivo, desde este punto tengo que subir 2. Si estoy en menos 2, ¿dónde termino? Menos 1 en 0. Acá tengo el otro punto. Se ve, tengo un punto acá, el otro punto acá, y la asíntota vertical. Sé que es decreciente, por lo tanto, podría con la tabla de valores seguir buscando, pero no me interesa, porque ya tengo una gráfica aproximada, que es esta curva. ¿Sí? Y siempre que terminen con una gráfica es bueno hacer un repaso general para ver si cumple con todo lo que analizamos. ¿Es decreciente? Sí, a medida que x toma valores más grandes, la función va decreciendo, ¿sí? Y eso porque c es negativo. ¿Qué más? Asíntota vertical en 4, eso está bien. El dominio, tengo función desde menos infinito hasta 4, ¿sí? Es decir, el dominio de la función son los valores menores a 4. Cumple con eso. ¿Estamos? Bueno, ahí dice los desplazamientos, 2 para abajo
y desde el punto de intersección del desplazamiento del eje de abscisa con la asíntota vertical, me desplacé 1 sobre C unidades, por eso este signo menos me está diciendo que es una unidad hacia la izquierda. Lo mismo acá. 2 dividido menos 1 es menos 2. Yo me desplacé 2 unidades. El menos me indicaba hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Parece difícil, parece enroscado, parece que hay que analizar muchas cosas, pero van a ver que con la práctica es algo muy sencillo. Vamos a ir viendo que esta función logarítmica tiene como función inversa la función exponencial. Vamos a ir comparando gráficas, pero a medida que vayamos avanzando vamos a empezar a agilizar un poquitito el tema de las gráficas. Aquellos que utilicen o que quieran utilizar GeoGebra lo van a poder utilizar, pero en principio en esta clase, en la clase 15, que es la primera clase de funciones logarítmicas, la idea es hacer un análisis completo de la función logarítmica con su expresión canónica para saber el comportamiento que tiene la función a medida que cambian los parámetros que acabamos de ver, ¿sí? A, B, C, H y K. Bueno, ahora sí los dejo para que encaren las actividades que tienen en la clase 15. Tienen 8 funciones para graficar. Y cualquier duda o consulta, como siempre digo, ya saben, pueden mandar mensajes al Instagram, a la plataforma, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, volvemos a hacer un videito, ¿sí? Explicando punto por punto lo que necesiten, ¿sí? Nada más, abrazo grande y nos vemos en el próximo video.